vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, sí me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, sí me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Vamos, dígale una vez más. Y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, sí me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
Gracias, mi Dios. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir, mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande cuán grande es mi Señor. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón en toda la canción, cuán grande cuán grande cuán grandes, cuán grandes Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo y un privilegio una vez más estar con ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando las más ricas y abundantes bendiciones sobre sus hijos, sobre su familia. En esta mañana quisiera compartir la palabra del Señor una vez más, bajo el título de la señal contra el heridor. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de la señal, de esa señal gloriosa y poderosa que hay en nosotros. Una señal es una marca que se le pone a algo para distinguirlo de otras cosas. Eso es una señal. Y la señal poderosa que nosotros tenemos es la sangre de Cristo. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto
estuvo en servidumbre y en esclavitud. Dice que uno de los juicios que Dios envió sobre la tierra de Egipto fue el de la muerte de los primogénitos. El capítulo 11 del libro de Éxodo, versículo 4, habla de esto. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios había dado instrucciones precisas, aún había enviado ese juicio sobre Faraón allí en Egipto, porque en medio de la idolatría de Egipto, Faraón no había querido dejar ir libre al pueblo de Israel. Él quería que permaneciera el pueblo de Israel en esclavitud. Por 400 años el pueblo de Israel estuvo allí sometido a la esclavitud, sometido allí a las tareas forzadas de Egipto. Y la palabra de Dios dice que envió Dios un juicio, que el Señor envió un juicio, y el juicio era que todo primogénito en Egipto sería muerto. Pero Dios le dice: pero a ustedes les voy a poner una señal. Y qué maravilloso que nosotros podamos una vez más, y hoy más que nunca, se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros tenemos una señal en nuestra vida, una señal contra el heridor, una señal contra todo aquello que quiera afectar, destruir, matar y robar. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 12, lea conmigo Éxodo 12 para continuar la historia. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este versículo es glorioso, pero lea conmigo el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dios da instrucciones gloriosas, instrucciones preciosas. ¿Para qué? Para que esa señal sea tan gloriosa que cuando el heridor pase no pueda entrar a esa casa. Y en el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aunque el juicio era para todo Egipto, sin embargo,
para los israelitas había una señal gloriosa que era la que no permitía que el heridor pudiera entrar a esas casas. Y usted continúa leyendo, como yo, en el versículo 12. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará aquella noche, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Glorioso versículo. Dios le da 2 premisas a su pueblo. Al pueblo de Israel le dice: ninguno se va a mover, todos se van a quedar en su casa y se van a quedar quietos. Y lo segundo le dice: ahora preparen un cordero sin mancha, un cordero de 1 año, y ese cordero lo van a sacrificar, y esa sangre de ese cordero la van a untar, con eso van a pintar los dinteles de las puertas, porque esa será la señal de que el heridor no podrá entrar, de que ninguna plaga podrá entrar. Por eso el versículo que acabamos de leer, el versículo 23, dice: Jehová pasará hiriendo a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando el Señor ve esa sangre, cuando Dios ve esa sangre en las puertas de esas casas, en los dinteles de esas puertas, la palabra del Señor dice que no dejaba entrar al heridor. Y qué gloriosa palabra, qué gloriosa promesa la que el Señor nos da. Y la palabra de Dios dice que así como en el tiempo de que el pueblo de Israel estaba sufriendo de persecución, estaba sufriendo de esclavitud, estaba siendo allí obligado a hacer tareas pesadas, dice la palabra del Señor que Dios envió su juicio sobre Egipto y envió su juicio sobre Faraón para que ellos entendieran que Dios había decretado que su pueblo era un pueblo libre, que su pueblo era un pueblo que estaba sellado, que tenía una señal sobre ellos. Y qué poderosa palabra que hoy, igual que en el tiempo de los israelitas, igual que en el tiempo de Moisés, esa señal gloriosa, esa señal poderosa es mucho más grande que la señal que hubo en el tiempo de Faraón, porque Faraón, el prototipo de Satanás, de aquel que estaba oprimiendo al pueblo, y la palabra del Señor dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero que el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y este versículo 23 habla de esa sangre en el dintel, de esa señal poderosa, de esa señal gloriosa. Y por eso la Biblia dice que Dios no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, porque Dios ve la sangre de ese cordero, y esa sangre preciosa que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada allí en la cruz del Calvario, esa sangre más gloriosa que la del cordero de 1 año, más perfecta que la del cordero sin mancha, sin defecto en el tiempo de Moisés. Es la misma señal que hoy está sobre nuestras vidas. Amados hermanos, qué bueno cuando nosotros podemos entender que hay una señal gloriosa, que hay una señal poderosa contra el heridor, contra aquello que quiere venir a hacer daño, contra aquello que quiere venir a destruir. Esa señal, esa marca, aunque había venido el juicio sobre todo Egipto, los hijos de Israel estaban marcados. Los hijos de Israel tenían una marca que los distinguía de los demás. Aunque todas las casas fueran iguales, las casas de los israelitas se distinguían, porque en esas casas esa noche estaban pintadas con la sangre del cordero. Y la sangre del cordero, esa sangre preciosa que hoy está vigente para nosotros, porque en el versículo 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos
para siempre. Guardaréis esto. Dios mismo estaba diciendo, no se olviden de así como yo lo hice en el tiempo de Moisés, así como yo lo hice sobre los israelitas, lo estoy haciendo y lo voy a hacer sobre ustedes. La misma señal. En el tiempo de Moisés era un cordero sacrificado en la Pascua. En este tiempo es el cordero perfecto que fue inmolado, que fue triturado por nuestros pecados, y la palabra del Señor dice que Él es nuestra justificación, que por eso esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, Dios nos ve a través de esa sangre, porque el Cordero precioso, el Cordero sin mancha, sin contaminación, fue entregado para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para que el heridor no pueda hacer daño a nuestras vidas. Antiguamente ese cordero representaba la Pascua, y en este tiempo Jesucristo es nuestra Pascua. Por eso esa señal en nosotros opera gloriosamente milagros. Esa señal en nuestra vida opera gloriosamente prodigios, sanidades. Eso es lo que hace esa señal. Y qué hermoso cuando los hijos de Israel pudieron comprender qué significaba esto. Versículo 26 del capítulo 11 de Éxodo. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová lo había mandado a Moisés y Aarón. Y qué bueno que esta Pascua, este Cordero glorioso que fue sacrificado en el tiempo de Moisés, hizo detener la mortandad, hizo que no pasara el heridor a las casas, que no entrara el heridor a las casas. Y hoy el Cordero glorioso, el Cordero de Dios, es el mismo que nos ha sellado, nos ha marcado, nos ha puesto una marca para distinguirnos de los demás, para distinguirnos de las demás gentes. Y por eso hoy nosotros necesitamos comprender esa señal. ¿Qué fue lo que hizo esa señal? ¿Qué es lo que hace esa señal en nosotros? Y es una señal gloriosa. Y la sangre de Cristo es una señal poderosa. Y dice que perpetuamente usted y yo debemos guardar este estatuto, para que lo recordemos, y no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, dice la palabra del Señor. Dice, cuando sus hijos le pregunten, ¿y ustedes por qué están pintando las casas de la sangre de un cordero? ¿Y ustedes por qué hacen esto? Ustedes les van a contar a sus hijos, dice la palabra del Señor. Ustedes les van a decir, mire, un día vino el juicio de Dios sobre la tierra. Se desató el juicio de Dios a causa de la idolatría. Se desató el juicio de Dios a causa de la maldad, a causa de la dureza del corazón de Faraón. Pero en medio del juicio que fue desatado en la tierra de Egipto, Dios nos libró y nos dijo, sacrifiquen un cordero de un año, sacrifiquen un cordero que no tenga defecto, y cuando esa sangre yo la vea en los dinteles y yo la pase y la vea en las puertas, entonces no entrará el heridor en esa casa. Por eso hoy también tenemos que decirlo. Tenemos que contarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y decirles, sí, el Señor envió juicio, Dios envió un juicio a la tierra, pero el Señor a nosotros nos puso una marca que nos distingue de los demás. Y esa marca que nos distingue, esa señal poderosa que nos distingue, es la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa es la señal gloriosa contra todo heridor. Que aunque venga el juicio de Dios, porque el juicio de Dios viene sobre todos, no ninguno se escapa, pero hay una diferencia, es la señal, es la marca que se le pone a los hijos de Dios para que se distingan de los demás. Y hoy quiero hablarle acerca de esa señal
¿Qué hace esa señal? ¿Qué hizo esa señal en mí? ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo, de ese sacrificio glorioso que habla la palabra del Señor en el libro de Isaías? La palabra del Señor dice que Él fue derramado, que su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Para perdón de pecados. Dice así la palabra del Señor. Vaya conmigo allí a la palabra del Señor. Capítulo 1 de Efesios, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y el primer beneficio, la primera bendición de esa señal, de esa marca, es el perdón de los pecados. Es cuando nosotros podemos estar seguros que no es por nuestros méritos que recibimos la salvación. No, es porque Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios nos ve a través de la sangre preciosa de Cristo. Aunque había juicio sobre la tierra, aunque había venido un juicio sobre Faraón, sin embargo, esa sangre fue levantada en las puertas, fue levantada de una manera poderosa, así como la sangre de Cristo ha sido levantada y fue levantada allí, en la cruz. Señal gloriosa y señal poderosa. La segunda, ¿qué es lo que más hace la sangre de Cristo o esa señal en nosotros? Que nos limpia continuamente del pecado. Vaya conmigo a primera carta de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que esta señal gloriosa hace que nosotros continuamente podamos limpiar nuestra vida. Continuamente nos limpia del pecado. Continuamente nos hace estar delante de Dios aceptos, no por nuestros méritos ni por nuestros sacrificios, sino por esa señal gloriosa, por ese cordero que fue derramado, que fue muerto por nuestros pecados. Qué maravilloso es cuando esa señal está en mí. Esa es la señal que usted y yo, hermano, necesitamos. Esa es la señal, mi querido amigo, que necesitamos. Esa es la señal que necesitamos tener levantado en las puertas, en los dinteles de esas puertas, esa sangre preciosa, la cual se derramó por los pecados de todo el mundo, dice la palabra del Señor. ¿Qué más hace? ¿Qué más hizo esta señal? ¿Qué más hizo la sangre de Cristo en nosotros? Somos justificados por esa sangre. Capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué bueno cuando usted y yo, vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 8, Romanos 4, 8. Bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bueno es cuando usted y yo podemos entender que somos justificados por la sangre de Cristo. Que esa sangre nos permite entrar al trono del Padre. Que esa sangre nos permite que no tengamos ningún tipo de obstáculo por ese sacrificio perfecto, por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo.
nuestro cuerpo también es santificado. Todo nuestro ser, así como en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo, dice que el pueblo de Israel fue señalado, el pueblo de Israel fue marcado, y esa marca, esa señal gloriosa lo libró de la muerte. Todos los primogénitos de Egipto fueron muertos. Todos, desde el hijo del faraón fue muerto, hasta el hijo de la que muele, dice la palabra, de la que estaba en el molino. Y entonces, en medio de esa crisis, de ese juicio que había venido de parte de Dios, Dios libra a su pueblo. Y qué bueno que usted pueda recibir y yo podamos recibir perdón de pecados, limpieza, todo el tiempo, continuamente limpieza de nuestros pecados, justificación delante del Señor, y nuestro cuerpo es santificado, porque el cuerpo nuestro no es nuestro, le pertenece al Señor. Primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 19, leamos desde el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios libró a su pueblo en medio del juicio que había traído. Dios los cubrió con sus alas. Dios permitió que ese cordero fuera propicio para cada uno de esas familias, para cada uno de esos hogares, como en este tiempo, aunque venga el juicio, aunque las cosas, Dios permita mucho juicio sobre la tierra a causa de la idolatría, a causa de la maldad y del pecado, Dios siempre tendrá a su pueblo señalado, Dios siempre tendrá a su pueblo marcado, y esa marca hará que ese pueblo se distinga de los otros pueblos, que ese pueblo se distinga de las demás casas, de los demás hogares. Por eso Dios le dijo a Moisés: si ustedes permanecen en quietud, si ustedes hacen lo que yo les digo, si esa sangre está en los dinteles de las puertas, yo no permitiré que el heridor entre a herir, no permitiré que haya mortandad. Y en el pueblo de Israel no hubo mortandad, porque el Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese Cordero en el Éxodo y a través de Jesucristo en nuestro tiempo, hizo que esa sangre preciosa fuera levantada contra todo heridor. Por eso en esta mañana, mi hermano y mi hermana, mi amigo, yo le invito para que esa señal esté sobre su vida, porque es el tiempo de que esa señal esté sobre su casa, sobre sus hijos, que usted le pueda decir al Señor, así como en el tiempo de Éxodo, así como en el tiempo en que el juicio vino para todos. Sin embargo, aunque vino para todos, los hijos de los israelitas, los primogénitos de los israelitas no fueron tocados por ningún heridor, por ningún espíritu de muerte. De la misma manera, Señor, tú lo haces en este tiempo, aunque vengan los juicios, porque no podemos evitar que vengan los juicios, porque los juicios los trae Dios los permite el Señor a causa de la maldad, de la idolatría y del pecado. Sin embargo, sus hijos están siendo siempre marcados, sus hijos están siendo siempre apartados de esos juicios. Y quiero que vuelva conmigo al versículo que empezamos en Hebreos, el que leímos al empezar esta palabra, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Que usted permita que el Señor, de una manera gloriosa y poderosa, obre en su vida. Dígale: Señor, que no se me olvide nunca que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario la derramaste por amor a mí. La derramaste porque tú, Señor, me has librado, porque quieres librarme del heridor, porque quieres librarme de los juicios que han de venir sobre esta tierra. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y aquí se está diciendo, Dios dice: por cuanto los hijos participaron de carne, dice el apóstol, y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús participó de lo mismo de los hijos de Dios, de carne y de sangre. Y él participó por esto, ¿para qué? Participó de la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Aquel heridor que tenía el imperio de destruir, de matar y de robar. Por eso el Señor dice que Él murió, Él fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, no solamente para quitarle el imperio al que lo tenía, el imperio de la muerte, sino también para librar, dice el versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué versículo tan glorioso, y ese es el versículo que quiero dejar sobre su corazón, mi hermano, que la señal gloriosa de la sangre de Cristo que fue derramada, que fue vertida en el madero, esa señal gloriosa es la que el Señor quiere que usted y yo la tengamos todo el tiempo, no solamente en los días malos ni por el temor, no, sino que podamos entender que esta promesa gloriosa la hizo el Señor. Esa promesa la hizo para todos aquellos que creen, para todos aquellos que reciben en su corazón a Cristo, para todos aquellos que dicen: Señor, esa señal y esa marca está sobre mi vida, esa señal y esa marca está sobre mi casa, en los dinteles de las puertas levanto el nombre del Señor y la sangre de Cristo que tiene poder, tan poderosa, esa sangre que le quitó el imperio de la muerte al que la tenía, dice la palabra, esto es, al diablo. Y no solamente le quitó el imperio de la muerte, sino también esa señal gloriosa del Señor la derramó en la cruz del Calvario para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así como el pueblo de Israel estuvo tanto tiempo sujeto a servidumbre y esclavitud, pero llegó un tiempo donde Dios permitió y trajo esos juicios sobre el pueblo de Egipto, sobre la nación egipcia, y la palabra del Señor dice que un día Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Dios defendió a su pueblo, Dios defendió a su iglesia de tal manera que Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. No le quedó remedio sino soltar al pueblo de Israel, porque Faraón sufrió los juicios de Dios a causa de tener a su pueblo en esclavitud, a causa de tener a un pueblo ahí amarrado. Pero qué bueno que el Señor Jesús, en esa muerte preciosa, en esa muerte gloriosa, en ese cordero precioso, símbolo de esa redención maravillosa, Él venció la muerte y le quitó el imperio de la muerte al que tenía el poder sobre la muerte. Y nosotros hemos sido librados del temor de la muerte. Por eso estábamos sometidos, sujetos a esclavitud, así como el pueblo de Israel estuvo sujeto a esclavitud. ¿Cuánto tiempo nosotros caminamos en esclavitud? ¿Cuánto tiempo por el temor a la muerte permanecimos sometidos a la esclavitud? Pero hoy esa sangre, esa señal gloriosa ha sido derramada sobre nosotros para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, salud, sanidad, justificación, redención, perdón de pecados por esa sangre. Por eso, qué maravilloso es cuando usted y yo podemos entender, hermanos, el poder de la sangre de Cristo. Y si hay algún amigo que me está escuchando, yo quiero decirle que ese poder está vigente hoy más que nunca. Y aunque vengan los juicios de Dios sobre la tierra a causa de la iniquidad, usted y yo podemos decir: Señor, esa señal, esa marca que hay en mi vida, que hay en mi hogar, esa marca hará que el heridor no pueda entrar a herir. Por eso lo invito a orar conmigo en esta mañana, mi hermano. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Padre, diga: Padre celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias una vez más porque permites, Señor, me permites escuchar tu palabra y permites que esta palabra, Señor, se haga vida en mí.
No es la palabra de un hombre, no es la palabra de una mujer, es la palabra tuya. Por eso con todo mi corazón clamo a esa sangre preciosa, a esa señal gloriosa. Y dile al Señor: Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que perdonen mis pecados, que me laves con esa sangre preciosa, con esa sangre de ese cordero sin defecto y sin mancha. Permite, Señor, que yo pueda en mi vida tener esa señal siempre, que siempre esté esa señal sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, Padre, porque así como el heridor no pudo entrar en el tiempo de allí de Egipto, en el tiempo de Éxodo, Señor, no podrá entrar tampoco en este tiempo. Padre, yo te ruego que esa sangre me lave, limpie mis pecados, me santifique continuamente, me justifique continuamente, Señor. Y no solamente mi espíritu, sino mi cuerpo también sea justificado, santificado, Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la salvación de mi alma, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahí donde estás, Dios quiere que tú entiendas hoy, una vez más comprendas el poder de la sangre de Cristo, el poder y esa señal gloriosa que necesitas hoy más que nunca. Y con tus ojitos cerrados, antes de terminar este tiempo, antes de terminar esta enseñanza, yo quiero orar por ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno, Señor, de mis hermanos, de estas familias. Oro por cada familia, Señor, recordando una vez más ese estatuto perpetuo que dejaste, Señor, que nunca se nos podría olvidar ese sacrificio de ese cordero. Y hoy recordamos el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos ese sacrificio que fue hecho por nuestros pecados, para limpiarnos, para salvarnos. Señor, gracias, para perdonar los pecados, no solamente nuestros, sino los del mundo entero. Por eso yo oro por cada casa, por cada hogar. Oro por esos hijos, Señor, que ahora mismo, Señor, están siendo, Señor amado, atacados, están en esclavitud, Padre Celestial. Oro por cada uno de esos hijos, Señor amado, por esos esposos, por esas esposas, Señor. Declaro el poder de la sangre de Cristo como una señal contra el heridor en sus vidas, en sus casas. Y en el nombre de Jesús, esa sangre preciosa que libró al pueblo de Israel de los juicios que venían, es la misma señal y es la misma sangre que hoy en día, Señor, libra a tu pueblo de los juicios que han de venir, de los juicios que están sobre esta tierra. Padre, oro por cada uno de esos hogares, oro por cada una de esas casas, Señor, para que tú seas levantado en esos hogares, que tú seas exaltado, que tu sangre preciosa sea allí colocada, Señor, en los dinteles de esas puertas, en esos lugares, Señor amado. Tu sangre preciosa sea colocada, reprendiendo al heridor, reprendiendo todo espíritu de muerte, reprendiendo todo espíritu de enfermedad, echando fuera en el nombre de Jesús todo angustiador, todo lo que quiere venir a robar, matar y destruir en el nombre de Jesús. Proclamamos ese poder, proclamamos el poder de la sangre de Cristo sobre cada hogar. Que llegue esta oración donde quiera que está tu pueblo, que esté tu pueblo a lo largo y ancho de esta nación y en las naciones de la tierra, y que esos hijos sean librados por el poder de la señal de la sangre preciosa de Cristo, por el poder de esa señal gloriosa de la sangre preciosa del Cordero. Te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino cumple el propósito con el cual tú la has enviado. Te doy la gloria y la honra por cada uno de esos hogares y los cubro con esa preciosa señal, con la sangre preciosa en contra de todo heridor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo una vez más estar con ustedes. Dios les guarde. Hasta pronto.